buenas tardes. Mi nombre es Roberto Romero, coordinador del colectivo Ensenada se mueve. En esta ocasión, pues la idea es platicar un poco sobre por qué los colectivos ciclistas insistimos tanto en promover el ciclismo urbano como este medio de transporte sustentable, eficiente, que pues representa una gran oportunidad para convertir nuestras ciudades o reconstruir nuestras ciudades como espacios habitables para las personas. Pues ya hemos dicho en otras ocasiones, en México, pues 17,000 personas mueren en accidentes viales, de las cuales prácticamente la mitad son peatones y ciclistas, ¿no? En un escenario donde, pues si lo analizamos de manera así directa, pues es bastante injusto que el usuario más vulnerable, quien no está agregando peligrosidad, así per se riesgo, per se a la vialidad, sea el que está pagando, digamos, los platos rotos, ¿no? El que pone pues, gran parte de la estadística de letalidad en las vialidades. Y sin embargo, los colectivos ciclistas activistas de movilidad, pues muchos surgimos desde empezar a querer andar en bicicleta, sensibilizarnos al respecto, y encontramos fuertes resistencias institucionales, estructurales, para poder hacer efectivo nuestro derecho a usar la calle. Y en esa expectativa, pues creo que los activistas, ciclistas urbanos y activistas peatonales, activistas de la movilidad, como nos hacemos llamar, eh, pues encontramos un abanico de resistencias, ¿no? Por llamarlas así, estructurales, ¿no? Desde la violencia vial directa, ¿no? Que es el hecho de cómo usamos la calle y cómo responde un buen sector de la sociedad, principalmente los usuarios de automotores, a nuestra presencia en la calle, ¿no? A la presencia de peatones y a la presencia de ciclistas, ¿no? Desde la agresión vial del conductor que se siente con legitimidad para agredir, echar lámina, como decimos coloquialmente, a un peatón en un acto como eh, eh, de buscar escarmiento a un usuario de la calle que desde la perspectiva de ese conductor no está haciendo buen uso de la calle, ¿no? Porque no pasó, eh, cruzó por donde debería cruzar la calle supuestamente el conductor, o porque no cruzó a la velocidad que debía cruzar, o porque se me atravesó, ¿no? Y con esa eh, expectativa, pues mucho conductor, hay un sector importante de los conductores que se siente con legitimidad de agredir con el auto, ¿no? No atropellar, pero este ademán de hacer con el vehículo, pues intimidar a los otros usuarios vulnerables, ¿no? Y en la bicicleta no es diferente, la verdad es que es de todos los días encontrarte con el conductor le voy a pasar cerquita a ver si no se hace un lado, ¿no? Estas expresiones desde el pequeño pitido para asustarte, eh, el verte, por ejemplo, cuando circulas sobre ciclovías, ver que vienen circulando y la vuelta a la derecha y no considerándote tu preferencia de paso sobre la ciclovía, etcétera, ¿no? Y esas son las resistencias, digamos, palpables que se pueden, digamos, podríamos medirlas si saldríamos a la calle. Pero hay otras resistencias estructurales, desde cómo, por ejemplo, nos encontramos que a pesar de que los reglamentos de tránsito, la gran mayoría reconocen a la bicicleta como un vehículo, al interactuar con los agentes de tránsito, con los policías encargados de vigilar o hacer valer ese reglamento de tránsito, desconocen esa realidad. Y me ha pasado no solamente en Ensenada, en otras ciudades, policías que me detienen y me dicen, oye, ¿por qué vas por el carril? Oye, soy un ciclista, soy un vehículo, el reglamento me habilita para eso, y se empiezan a tropezar con esa realidad cuando les argumentamos eso y nos dicen, no, es que tienes que ir por la banqueta, y les dices, oye, la banqueta es de los peatones, y pues los exhibes un poco o terminan exhibiéndose ellos en esa falta de capacitación que hay estructural en los ayuntamientos de cuál es el tratamiento a este tipo de usuarios sobre la vía, ¿no? Y terminan pues acudiendo a lo que es el imaginario colectivo. La bicicleta es un estorbo y yo como agente de tránsito pues también lo tengo que leccionar. ¿Y cómo es eso? Pues a veces es parándolo, regañándote por cualquier cosa, no traes casco, no traes luces, o sea, buscándose alguna forma de justificar por qué te están parando, ¿no? Ah, ok, hiciste una vuelta por allá donde te vi, me ha pasado en circunstancias, ¿no? Entonces, pues una de las realidades es que cuando analizamos los reglamentos de tránsito,
en realidad, si los profundizamos desde un enfoque crítico, los reglamentos de tránsito en realidad no están reconociendo los derechos de los usuarios vulnerables en la vialidad. La gran mayoría tienen la característica de presentar el capítulo para peatones o para ciclistas, un compendio de prohibiciones y obligaciones, que en realidad son prohibiciones también, para estos usuarios, los usuarios vulnerables. Y que muchas veces no tienen sentido. Especialmente no tienen sentido en el tema del ciclista, ¿no? Porque la bicicleta tiene rasgos, a pesar de que es un vehículo como tal, digamos, clasificado igual que los otros vehículos motorizados, porque vamos a bordo de un, valga la redundancia, un vehículo. La bicicleta necesitamos reglamentos de tránsito que consideren las características de la bicicleta como medio de transporte. La bicicleta tiene rasgos muy particulares que no los tiene, por ejemplo, ni siquiera la motocicleta, a pesar de que también va a dos ruedas, ¿no? El andar de la bicicleta, por ejemplo, es sinuoso. Esta característica es lo que justifica, por ejemplo, que las ciclovías tienen que medir 1.5 metros por lo menos cada carril, para que el andar en la bicicleta, esa tendencia del ciclista a ir como en un zigzag, que es natural en el pedalear, pues le permita al ciclista tener margen de la maniobra, ¿no? A diferencia del vehículo, el vehículo al ir en sus cuatro ruedas, un vehículo puede ir sobre una línea muy delgada, circulando y direccionando eso porque no tiene esta necesidad de ir compensando el equilibrio que tiene la bicicleta, ¿no? La bicicleta es muy intuitiva a la hora de ir usando la calle también, ¿no? Y generalmente el ciclista, si va a un destino, pues como todos los usuarios, va a tratar de llegar al destino de esa bicicleta en bicicleta. Y generalmente los giros en las esquinas, los cambios de carril o las incorporaciones incluso para cruzar, incorporarte a una propiedad del lado izquierdo, por ejemplo. Pues en la bicicleta, sobre la vialidad, también tiene sus propios rasgos, ¿no? En la manera que abordamos, por ejemplo, las esquinas para dar vuelta a la derecha, por ejemplo, ¿no? Tiene sus propias características y por supuesto también hay que incorporar cómo los peatones usan la vialidad, ¿no? Y, por ejemplo, una realidad que me pasa mucho y que si nos apegamos a los reglamentos de tránsito causa mucho conflicto. Vueltas a la izquierda donde tienes que esperar, que porque hay un semáforo o porque hay un alto, y donde tienes que hacer el alto y dar vuelta a la izquierda. En un vehículo es completamente natural llegar a ese punto, frenas, esperar a tu turno y cruzas. En la bicicleta es como estamos ahorita, los reglamentos tendríamos que hacerlo así, tal cual como el auto. Incorporarnos, pararnos en medio ahí y esperar nuestro turno y cruzar. En muchas vialidades esa circunstancia es muy intimidante y además muy riesgosa para los ciclistas que hacen medio entre los autos que siguen yendo derecho, por tu lado derecho, y tú esperando ahí, y entre los autos que están en contraflujo. Y muchos ciclistas pues improvisamos y hacemos maniobras muchas veces que se toman in situ, decisiones que se toman in situ de cómo hacemos esas incorporaciones. Y me ha tocado muchas ocasiones también, ¿no? de agentes que dicen, no, es que no saben usar la vialidad, etcétera. Pues la verdad es que el reglamento ni siquiera da directrices de cómo hacerlo de manera segura para los ciclistas. Entonces, pues es una reflexión para pues todas estas limitaciones estructurales e institucionales, desde leyes, desde cómo diseñan nuestras calles, para estas realidades que vive el ciclista en la vialidad, y que muchas veces termina siendo juzgado, ¿no? Por la sociedad o por los funcionarios públicos o agentes de tránsito, etcétera, en una realidad que no nos reconoce todavía, ¿no? En este andar sobre la bicicleta. Entonces, esto era lo que quería que reflexionáramos hoy, ante una realidad pues que no nos termina de incluir y que además en muchas ocasiones termina excluyendo también a los peatones. Gracias.